Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. El sermón del día de hoy se titula Fe sin rudimentos, abrazando al cristianismo como la madurez del pueblo de Dios, basado en Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7. Vamos a comenzar leyendo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito del sermón del día de hoy es que tengamos nuestra identidad cristiana arraigada históricamente en el plan de Dios, para que abrazando esta identidad podamos avanzar con un sentido de pertenencia, un sentido de seguridad y también de propósito en lo que hacemos. Esto es relevante porque dentro de la religión cristiana surge esta tensión de comprender nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Fuimos creados a imagen de Dios para ser su pueblo, sus hijos y herederos. Pero el pecado ha dejado al hombre confundido respecto de su lugar en la historia. Algunos creen que la fe cristiana no tiene raíces, como si empezara desde cero, cuando viene Cristo. Otros la reducen a más reglas, más tutores, como si no hubiera habido ningún cambio desde la venida de Cristo. En esa confusión, la identidad cristiana queda debilitada. No sabemos si realmente pertenecemos al mismo pueblo de Dios, por ejemplo, con el pasado, con los santos del pasado. No tenemos seguridad de nuestra filiación, con eso me refiero a nuestra calidad de hijos de Dios. Y tampoco tenemos claridad de propósito respecto al fin de nuestra fe, para dónde vamos. Y la pregunta que surge desde dentro entonces es, ¿qué significa realmente mi identidad cristiana a la luz de lo que ha ocurrido en la historia y especialmente con Israel? Ya hemos visto en parte esto, ahora vamos a llegar a una cierta culminación de esto. Y esto ha llevado a dos respuestas que son incorrectas. La primera respuesta es una respuesta rupturista, que podríamos llamarle, que crea una ruptura, un cristianismo sin raíces, donde hay un reemplazo, un mero reemplazo. Entonces se concibe el cristianismo como algo desconectado de la historia bíblica, casi como una religión nueva, sin continuidad con lo que vino antes, con el pueblo de Dios en el pasado, antes de Cristo. Y esto crea una imagen deformada. La fe cristiana aparece como un plan B, que no tiene raíces, que no tiene herencia histórica. Y esto tiene efecto en nosotros, en nuestra identidad, porque alguien dice, me siento cristiano, pero no sé de dónde vengo ni a qué historia pertenezco. Salimos de la nada. También hay una crisis de seguridad porque uno vive con una fe frágil, fácil de dudar frente a una crítica histórica seria. Porque ¿en qué se diferenciaría el cristianismo de cualquier secta que apareció aquí o allá? Y hay una crisis de propósito que ocurre, en donde uno pierde la visión de continuidad del plan de Dios y mi fe se vuelve ahistórica. En el fondo no tiene una historia. Ese es un lado, el lado rupturista, y el otro lado es un lado de estancamiento,
podríamos llamarle, en donde el cristianismo es reducido a tutores y rudimentos. ¿A qué me refiero con esto? A que se concibe el cristianismo como más de lo mismo que ocurría en el Antiguo Testamento, una lista de normas, rituales y disciplinas externas. Y hay una imagen deformada en esto. La fe cristiana nunca alcanza la plenitud del Espíritu, solo cambia la vestidura a lo antiguo. Lo antiguo se vestía de una manera, lo nuevo se viste de otra manera, pero es esencialmente lo mismo. Y el efecto que tiene un efecto, por supuesto, en la pertenencia. Se dice, si pertenezco, pero como siervo, no como hijo pleno. ¿Ya? Hay una crisis de seguridad porque la relación con Dios depende de mi obediencia externa y eso me lleva a vivir con un cierto temor. Y por último hay una crisis de propósito. La vida cristiana se reduce a cumplir reglas, no a abrazar la herencia y el fin glorioso en Cristo. ¿Ya? Y entonces vamos a ver que esto es un error. En este pasaje vamos a ver que la religión cristiana es la etapa plena del plan de Dios. No es un reemplazo, no es un estancamiento, sino el cumplimiento histórico de lo que viene antes, en Cristo. Y esto lo vamos a ver en tres partes. Primero es que el cristianismo es una fe que hace obsoletos los rudimentos de este mundo para alcanzar la salvación. El segundo es que la obra de Cristo nos da un acceso ahora libre a la salvación. Y en tercer lugar, la realidad espiritual de esta plenitud se disfruta por el Espíritu en nuestros corazones. ¿Bien? Vamos entonces a comenzar leyendo el versículo 1 del capítulo 4. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El propósito de estas palabras del apóstol acá es iluminarlos a los creyentes de Galacia respecto de la naturaleza de la religión de la fe en Cristo bajo la ley, lo que era antes, la fe en el Salvador que habría de venir. Y el contexto de estas palabras es que el apóstol viene de explicar que la ley tuvo un papel de ayo. Y el ayo, como nos acordábamos, era un esclavo de confianza que operaba como un guardián, que mantenía al pueblo hasta la venida de Cristo. Su interés es mostrar que la ley nunca fue un camino alternativo a la salvación, sino que era un medio pedagógico, didáctico, para llevar ¿dónde? Al Evangelio. Les enseñaba la naturaleza de la salvación, de la comunión con Dios y cómo Cristo entonces vendría a liberarlos. En esta sección Pablo quiere ilustrar entonces con más detalle la condición del pueblo de Dios bajo la ley. Y él dice que aunque eran herederos de la promesa, vivían como menores de edad, sujetos a tutores y curadores. Con esta comparación entonces busca dejar claro que antes de Cristo la herencia estaba asegurada, pero todavía no se disfrutaba plenamente. Por tanto dice las siguientes palabras: pero también digo, además de lo anterior, dice Pablo, o más bien como implicación de lo anterior, de que la ley era un ayo y que nos llevaba a Cristo, dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué está haciendo Pablo acá? Pablo está preparando una comparación entre el cristianismo antes y después de Cristo. Para esta preparación menciona la relación entre el niño y la herencia en el mundo antiguo, mundo suyo. Esta relación entre la ley de Moisés y la niñez ya estaba implicada en la idea de un ayo, en el versículo anterior. La ley era como un ayo, que era un esclavo de confianza, como decíamos, en una familia acomodada que era encargado de custodiar, vigilar y disciplinar a los hijos hasta su madurez. Y entonces dice que en nada difiere este niño del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, que al igual que el esclavo, el niño, el hijo, bajo tutela, en la práctica
no tenía autoridad legal, ni libertad, ni reconocimiento social sobre la herencia del Padre. ¿Ya? No está hablando en este momento Pablo directamente sobre Dios e Israel, ni la fe, pero está preparando nuevamente esta analogía. Hablemos un poco entonces de estas tres cosas. Sobre la autoridad legal de la herencia, en primer lugar. El hijo mayor de edad puede administrar sus bienes, puede firmar y ejercer dominio sobre la herencia. El hijo menor, aunque es señor de todo, por derecho no puede administrar nada. Está bajo tutores que hacen eso. El esclavo tampoco tiene derecho sobre la herencia. Entonces, desde esa perspectiva, en la práctica no hay diferencia. Respecto de la libertad de tutela, el hijo mayor de edad ya no está bajo tutores ni curadores. Responde directamente al padre con una cierta autonomía. El hijo menor, en cambio, vive bajo la disciplina de tutores como siervo en formación. Y el esclavo vive permanentemente bajo órdenes sin expectativa de libertad ni autonomía. Y en ese sentido, en la práctica, el hijo menor tampoco se diferencia del esclavo en la práctica, mientras es menor, mientras es pequeño. Y respecto del reconocimiento social como heredero pleno, el hijo mayor de edad es reconocido públicamente como el heredero y se le trata con la dignidad del dueño de esa herencia. El hijo menor, aunque es hijo por derecho, externamente no tiene diferencia a un esclavo en ese sentido. En la práctica, el esclavo nunca será reconocido como heredero y el hijo menor no es reconocido aún como el dueño propiamente tal, sino que es por derecho solamente, potencial podríamos decir. Así, aunque es heredero legítimo y es señor de todo, mientras permanece niño no disfruta de ese señorío. Y él dice, Pablo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El tutor, para que entendamos, es quien administra los bienes y el curador es quien controla la vida. En ambos casos, el niño no vive como heredero, sino como un siervo. El tutor y el curador resaltan esta falta de autonomía del heredero. Su vida y sus bienes están bajo el control ajeno de un tutor y de un curador. El tutor, la palabra en griego es epítropos, y es el administrador designado para gestionar los bienes del heredero mientras era menor. Tenía control práctico sobre el patrimonio, sobre las posesiones del niño. Podemos imaginarnos en nuestros días a un niño que hereda una parcela o un negocio, pero no puede manejarlo. Entonces se designa un administrador judicial, un apoderado legal que gestiona las cuentas, firma contratos, paga deudas y hace todo eso por el niño. Por otra parte, un curador, la palabra es el oikonomos, que es el guardián personal responsable de la vida y la conducta del niño. Y ahí podemos imaginarnos un joven que queda huérfano y recibe un curador designado que decide sobre cosas como su crianza, sus estudios, su disciplina y su bienestar personal. Pero esto solo ocurre por un tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que en un momento el padre del hijo determina quitarlos entonces para que él mismo administre responsablemente sus posesiones. Así, Pablo termina la primera parte de la comparación y ahora procede diciendo, así también nosotros, es decir, los judíos, ¿ya? Cuando éramos niños, o sea, antes del Evangelio de Cristo, siguiendo la comparación que él está haciendo, estábamos, dice, en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. Los creyentes judíos estaban bajo esclavitud en este sentido práctico. Él no se está saliendo de la analogía, sino que está continuando. Y en el sentido práctico de que la administración de la herencia estaba delegada a otros. Él no la administraba directamente. Y él habla de los rudimentos de este mundo. Estaba en esclavitud bajo estos rudimentos. Entonces, los rudimentos del mundo son estos principios. ¿A qué se refiere? Rudimento, la palabra rudimento es un fundamento, es algo básico, ¿ya? Y la noción aquí es
que son los principios religiosos elementales. De eso está hablando Pablo. Está hablando de los ritos judíos, los sacrificios y los calendarios con sus fiestas y todo aquello que Dios dio para la niñez de su pueblo. A eso se refiere. Y son llamados rudimentos del mundo, porque siendo externos y visibles, pertenecen al orden de las cosas temporales que perecen, que se deterioran en el tiempo y que en este siglo caducan, tienen un fin designado. Entonces no pertenecen a la plenitud eterna de Cristo, no son del cielo, son del mundo. Esa es la comparación que está haciendo. Y esa es una confrontación que está de cierta manera haciendo a los judaizantes, que les parecía que estas cosas eran celestiales. Pero Pablo dice no, son rudimentos del mundo. Y son del mundo en el sentido de que son, como decíamos, externos, son sensoriales, son cosas tangibles que podemos ver, que podemos oler, que podemos escuchar, que podemos tocar. Son del mundo en el sentido de que son temporales, son provisorios, están sujetos a un día de vencimiento, vencen. Y son, por último, referenciales. ¿Qué me refiero con eso? Que son una sombra, por decirlo de alguna manera, que apunta a Cristo, pero en sí mismo no tienen un valor mayor que ser la sombra que apunta a algo mayor que sí mismo, que es Cristo. Los rudimentos entonces, los ritos, las fiestas, los sacrificios eran externos, temporales y referenciales, podemos llamarle ahí tipológicos, en que eran tipos de lo que es la sustancia, esa realidad, quien es Cristo, su obra y su persona. Y sirvieron entonces como muletas para la niñez del pueblo hasta que vino Cristo. Y esto nos lleva al primer punto. El cristianismo es una fe, una religión que hace obsoletos los rudimentos de este mundo. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando pensamos en nuestra religión, tenemos un objeto en mente, que es la salvación. Y esto lo entendemos como un todo, con una relación viva con Dios, como bendición suprema, máxima, y con las bendiciones que fluyen de esa relación que tenemos con Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo se accede a esta salvación? ¿Cómo se accede a esta herencia? Y este acceso siempre ha sido por medio de la fe en el Salvador, ya sea antes de Cristo o después de Cristo. Pero el cristianismo, la fe nueva, llamémosle, se distingue de la fe antigua en que antes veían las sombras de la salvación. Su fe estaba puesta en el Salvador, pero de manera indirecta, porque aún no venía el Salvador. No lo conocían, no conocían su persona porque no se había presentado personalmente en el sentido último, en su sentido consumado, como Jesús de Nazaret, como Cristo que vino y a morir en la cruz del Calvario. Su fe era verdadera entonces, pero dirigida a través de símbolos tangibles que reflejaban de manera parcial, en parte, a la persona y a la obra del Salvador, del Señor Jesucristo. Y así podemos decir que su fe estaba bajo una especie de velo que no tapaba completamente, por supuesto, se veía alguna silueta al otro lado, pero era un velo de rudimentos de este mundo, cosas externas, temporales, pedagógicas. Pero esos rudimentos eran limitados, no podían contener la grandeza del Salvador, aunque sí apuntaban fielmente al Salvador. No podían contener esa grandeza. Y esto es clave para entender la naturaleza de nuestra religión hoy en día. Porque al final del día nosotros creemos que la bendición última es esta reconciliación y acceso a Dios. Por tanto, decimos que teniendo la reconciliación y el acceso a Dios ahora, toda valoración, si nosotros ponemos valor nuevamente en las sombras, en esas cosas tangibles, en esas cosas visibles que podemos tocar, oler, ver, y le damos valor a eso, estamos poniendo esa reconciliación y acceso a Dios al lado de estas sombras, como si tuvieran el mismo valor. Y esto es una ofensa a Dios. Es finalmente poner al Creador al mismo lugar que la creación. Sin embargo, también sería una deshonra, por otro lado,
desconocer la enseñanza que Dios hizo por medio de estas cosas, como decíamos, rudimentarias, básicas, estas imágenes, ¿sí o no? Estos ritos, ceremonias, el templo, el tabernáculo, con su figura, su forma, el arte inclusive que estaba involucrado, todas estas cosas, rudimentos. ¿Ya? Por tanto, queridos hermanos, no podemos caer en el error de un ritualismo nostálgico, en donde le damos demasiado valor a estos rudimentos como si siguieran siendo necesarios para el acceso a Dios. Ya no son necesarios, hermanos. Alguien podría decir aquí, si no guardamos estas prácticas externas, no tenemos la verdadera fe, inclusive, en este error. Y acá tenemos movimientos modernos, algunos de ellos ya lo hemos mencionado, los judaizantes mesiánicos que insisten en guardar la ley mosaica con sus fiestas, sus dietas y la circuncisión misma, como si la salvación dependiera de ello. También hay aún un tradicionalismo sacramentalista de los sacramentos que hacen de los ritos eclesiales algo absoluto. Ya, con eso me refiero a las liturgias, al orden del culto, a las ceremonias, a los símbolos, como una condición de gracia, y lo ponen al nivel de Cristo. Y por último, acá mencionamos, y tenemos que hacerlo, el formalismo estético, que básicamente cuando se reduce la fe a ciertos estilos musicales de arquitectura o de belleza ritual, como si la estética garantizara la presencia de Dios. Nuevamente, cosas auditivas, visibles, tangibles, poniéndose ahí como un rudimento para apuntarnos a Cristo, cuando ya tenemos a Cristo. No tiene sentido. Y por último, podemos mencionar, en oposición a un ritualismo nostálgico, a un desprecio, un mero desprecio arrogante de todo esto. Mirar los rudimentos como inútiles o absurdos, estas cosas básicas, y negando el valor pedagógico que tenían dentro del plan de Dios. Estas cosas del Antiguo Testamento, alguien dice, no sirven para nada, eran errores de gente primitiva. Eso también sería un error. Y eso es lo que hace el cristianismo liberal, por ejemplo, que no se debe llamar cristianismo técnicamente hablando, pero descarta el Antiguo Testamento como si fuera mitología, como si Dios no hubiera estado obrando en la historia ahí. Y también acá mencionamos el espiritualismo contemporáneo, que se concentra solo en lo interior, en lo místico, en la verdad de uno mismo, como dicen, despreciando la historia concreta de la salvación en Israel, despreciando la historia. Queridos hermanos, recurrir a tales cosas es como volver nuevamente a las sombras que antes eran tutores, eran curadores de la herencia, para administrar lo que ya es nuestro en Cristo. Así, por ejemplo, cuando decimos que la estética de la música o el estilo de adoración de por sí nos acerca o nos aleja de Dios, estamos volviendo a los rudimentos de este mundo, como si aún necesitáramos sombras para conocer al Salvador. O cuando pensamos que ciertas vestimentas representan mejor al Salvador o nos otorgan más acceso a Dios, estamos nuevamente negando que el Salvador mismo ya ha venido y nos ha dado un acceso pleno a la herencia, a la salvación. En cualquiera de estos casos, lo que hacemos es rebajar la salvación de Cristo al nivel de la creación. Como si necesitáramos intermediarios creados todavía para gozar de la herencia, igual como lo hacía Israel, como ocurría en el Antiguo Testamento, como si siguiéramos siendo esclavos de los rudimentos de este mundo. Pero este pasaje nos enseña que ya no estamos en esa condición en la fe cristiana. Ahora, al mismo tiempo, no despreciamos los rudimentos, en absoluto, porque en su momento cumplieron un papel divino. Hoy son para nosotros un testimonio de la fidelidad de Dios. Son una ilustración del Salvador también y una advertencia de no volver a lo que ya está obsoleto en Cristo. Hoy los rudimentos nos proveen un contraste. Al ver lo limitado de la religión de Israel, entendemos la grandeza de Cristo y de lo que tenemos hoy en día. Al mirar la sombra, apreciamos más la luz. La sombra lo que hace es resaltar entonces la luz. Y esa luz es el Salvador mismo que ya ha venido. Y de esto entonces seguiremos hablando ahora. Y esto nos lleva a la segunda parte.
Versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El propósito de Pablo es establecer ahora la base de este cambio de etapa, de la fe antigua a la fe nueva, del niño al maduro. Este cambio de etapa en el desarrollo de la religión de la fe en el Salvador, podríamos decir. Y el contexto de estas palabras que dice es que habiendo descrito entonces que el pueblo de Dios vivía como menor de edad, sujeto a tutores y a rudimentos, Pablo ahora muestra el camino decisivo en la historia de la redención. Su interés es afirmar que la condición de infancia y esclavitud no fue el fin del plan, sino un periodo que tenía un tiempo señalado por el Padre, como dice el pasaje. Ese tiempo llegó en la venida de Cristo, el Hijo enviado, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Con esto Pablo muestra que lo que antes estaba en promesa y sombra, ahora se cumple en la persona y obra del Salvador. Por tanto, dice las siguientes palabras. Dice, pero, es decir, en contraste con esa forma de religión, apropiada para la niñez del pueblo de Dios, pero esclavizante en la práctica, cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el tiempo designado por el Padre cuando determinó que el niño, es decir, su pueblo, pasaría ahora a la madurez y ya no necesitaba a esa ley como ayo ni a esos rudimentos del mundo para tutorear y ser curador del pueblo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En otras palabras, Dios envió al Señor Jesús, nacido de mujer como nosotros y nacido bajo la ley como nosotros. Los judíos, está hablando Pablo. Dios en ese sentido unió al cielo y la tierra enviando a su Hijo eterno como nuestro pariente en la carne y nuestro compañero bajo la ley. De eso está hablando Pablo como judío. Pero no para exaltar nuestra sangre, tampoco para exaltar nuestra ley, sino que para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, que el Hijo, el Señor Jesús, fue enviado para redimir, lo que invoca esta idea de liberar a un esclavo, de comprarlo para que sea libre. Pero no para tenerlo como un esclavo de nuevo, sino que para adoptarlo como un hijo y tener la libertad sobre la herencia y ya no estuviese sometido a los rudimentos de este mundo, para poder acceder a esa herencia. Cabe destacar que si bien Pablo está hablando de adopción aquí, no está directamente hablando de la adopción personal que viene por la fe. La justificación, santificación, adopción. Pablo está hablando todavía o está haciendo uso de esa analogía que ya había planteado antes. La analogía del paso de niñez a la madurez. Entonces, cuando él habla de adopción como hijo, está hablando del padre reconociendo a ese hijo que antes era menor como un mayor ahora de edad que tiene derecho pleno a esta herencia. Esto nos lleva al segundo punto. La obra de Cristo nos da un acceso libre a la salvación. Hermanos, habiendo llegado Cristo, nuestro acceso a la salvación es libre. Dicho de otra forma, la fe antigua nos limitaba a ver a Cristo a partir de elementos rudimentarios, nuevamente ritos, ceremonias, calendarios. Pero ahora el Evangelio ya no es solo en promesas, sino que en la persona de Cristo nos revela a la realidad espiritual de estas bendiciones. De tal manera de que ya no necesitamos comparar al Salvador con cosas terrenales para conocer su persona y obra, porque conocemos directamente su persona y su obra. En este sentido somos libres de conocer a Cristo así como es revelado en la palabra. Y ya estando todo esto en la palabra, solo nos queda tener fe en lo que está escrito, que es la palabra de nuestro mismo Señor. En otras palabras, el objeto que produce la sombra que veían los santos del Antiguo Testamento ya nos habló y ahora sabemos de Él de manera directa, aunque por medio de apóstoles, quién es Él, qué es lo que hace y qué quiere de nosotros.
Pero hay más que decir al respecto, porque ser libres de los rudimentos de este mundo significa que la religión no está atada a cosas particulares de una cultura en determinado lugar y en determinado momento, sino que se revela como la religión espiritual y trascendente que conocemos hoy, que ofrece salvación a todo el mundo, más allá de toda condición cultural, todo rito, etc. Y si la salvación no está atada a estos rudimentos, entonces la religión cristiana decimos que es flexible en sus expresiones externas. La forma del culto, la música, la arquitectura o las costumbres culturales no son el acceso a Dios. Eso era lo de antes. Dios puso estas cosas como sombras para apuntar a Cristo fielmente. Se acabó eso. Cristo ya vino. Son instrumentos ahora estas cosas que deben servir al Evangelio y nunca estorbarlo. De eso se trata. Por eso el cristianismo busca ser claro, busca ser simple, busca ser accesible, para que nadie tropiece en lo externo y todos vean a Cristo. Que el Señor nos libre, por tanto, de caer en un exclusivismo cultural en donde reducimos la salvación a expresiones externas de una cultura o una tradición particular, o como si esas formas fueran la única manera de acercarse a Dios. Alguien dice ahí, para ser un verdadero cristiano tienes que adorar exactamente como nosotros lo hacemos, y esto es un error. Acá tenemos el movimiento del fundamentalismo cultural, que, como igual mencionábamos, pone el estilo musical, el estilo de vestimenta o la arquitectura o las costumbres locales como si fueran parte del Evangelio, como si fueran la forma externa aprobada por Dios para la religión cristiana. También en ese mismo sentir tenemos al etnocentrismo religioso que identifica el cristianismo con una cultura. Por ejemplo, algunos hablan del cristianismo occidental o el cristianismo judío, como si cristianismo y cultura fueran nuevamente dos cosas que están inherente o intrínsecamente unidas, cuando en realidad entendemos que nuevamente el cristianismo trasciende a las culturas, y todo lo cultural que se traduce últimamente en cuestiones visibles, tangibles, no podrían, y no lo son, pero no podrían ser más que sombras que apuntan al Salvador que ya vino, para el cual no se necesitan sombras, porque ya está aquí. Entonces, no podemos caer en ese error, pero tampoco en un relativismo espiritual en donde usamos la libertad en Cristo como una excusa para desligarnos de todo orden bíblico, rompiendo incluso el buen uso de las formas que deberían servir para no hacer tropezar. Entonces tenemos que librarnos de usar las formas para el mal, esa flexibilidad para el mal. Alguien puede decir acá, mientras yo sienta que adoro a Dios, lo demás no importa, nadie puede decirme cómo. Y en el proceso podríamos estar haciendo tropezar a muchas personas que están, por la forma en la que se hace, mal entendiendo lo que se enseña en la fe cristiana. Acá tenemos como movimientos representativos la espiritualidad posmoderna, que reduce la fe a lo que cada uno piensa o siente nomás, que está desconectada de la palabra, está desconectada de la iglesia. Y también iglesias que son más bien pragmáticas, en el sentido de que adoptan cualquier estilo o mensaje que entretenga al pueblo, sino, aunque cause confusión o tropiezo, con tal de atraer gente nomás. Y tenemos que no adoptar estas cosas. Queridos hermanos, entonces en vez de estas cosas debemos promover a Cristo y a este crucificado y aprovecharnos de esta libertad, pero no para el mal, sino que para hacernos griegos para los griegos y judíos para los judíos, como decía ahí el apóstol Pablo. Y nuevamente, esto no significa hacernos payasos evangélicos griegos para los griegos y payasos evangélicos judíos para los judíos. Lo que sí significa, porque no estamos para la entretención aquí, la iglesia no está para entretener, lo que sí significa es navegar correctamente los códigos culturales para comunicar el evangelio con claridad,
con amabilidad y con seriedad la que se nos pide para ser heraldos. De tal manera que se vea claramente el amor de Dios, la sabiduría de Dios y la justicia de Dios en todo esto. Después de todo, somos heraldos, como decíamos. Heraldos del Señor que deben comunicar fielmente el mensaje del Rey, y esto involucra conocer a quienes van a escuchar este mensaje. Por otra parte, es importante entender que nunca queremos decir que esta o aquella forma visible, temporal y pedagógica representa a Cristo. Eso sería nuevamente volver a los rudimentos, volver a las sombras, volver a todo aquello que el envío del Hijo de Dios dejó obsoleto. ¿Bien? Y esto nos va a llevar entonces a la tercera parte de esta exposición. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El propósito acá es iluminarlos sobre el efecto que tuvo la venida de Cristo y cómo se vive ahora entonces esa nueva etapa en la fe cristiana. El contexto de estas palabras es que después de mostrar que la venida de Cristo nos redimió y nos dio la adopción de hijos, ahora Pablo lo que hace es aplicar esta verdad a la experiencia personal del creyente. Su interés es que entendamos que la calidad de hijo, la filiación, no es solo un estatus legal u objetivo, sino una realidad viva en el corazón por la obra del Espíritu. Entonces sí, es algo objetivo, pero también es una realidad viva en el corazón por la obra del Espíritu. Así el apóstol conecta la obra del Hijo en la historia con la obra del Espíritu en nosotros, asegurándonos que somos hijos de Dios. Y concluye resaltando el cambio radical: ya no esclavos, sino hijos, y por tanto herederos en Cristo. Por tanto, él dice las siguientes palabras entonces. Y por cuanto sois hijos, es decir, y ahora, entonces, que el pueblo de Dios pasa a la madurez por la obra de Cristo y ahora disfrutan de ser hijos de manera plena como pueblo de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea que el mismo Espíritu del Hijo que vino a redimirnos, Dios lo envió a nuestros corazones. Y ese Espíritu clama, Abba, Padre, que en el lenguaje original es Abba, Pater. Y es significativo esto, porque Abba es padre en arameo, que era la lengua de los judíos, que hablaban los judíos de esa época. Y Pater es padre en griego, que es la lengua del mundo gentil. Así que debemos entender que este griego antiguo, el griego koiné, que se hablaba en esa época, tenía la misma función, una función similar a la que cumple el inglés hoy en día. Es la lengua que los pueblos, era la lengua internacional, por decirlo de una manera, si uno quería hablar con otras culturas. Ahora, ¿cuál es la connotación que tiene Abba Pater? Primero, vamos a decir tres cosas. Por una parte, nos habla de intimidad de padre a hijo. Abba era el término usado en la vida familiar judía para dirigirse al Padre en una confianza cotidiana. Jesús mismo lo usó en el Getsemaní. Él dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y la adopción nos da la misma intimidad que tuvo el Hijo en su oración más profunda. Entonces, esa es la implicación que está aquí. Luego, ¿qué implica también Abba Pater? Seguridad de adopción. Dios envió el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Pater. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice en otro lado de la Escritura. El clamor entonces no es mera emoción, sino el testimonio del Espíritu en nosotros, que es lo que está queriendo lograr que nosotros clamemos también con nuestro corazón. Y por último, connota unidad e imitación de Cristo, Abba Pater.
Pablo conserva el arameo Abba y lo traduce con el griego pater. Y esto une a los judíos y gentiles en un mismo clamor y muestra que repetimos las palabras, digamos, del propio Hijo. Entonces, por medio de Él, como dice Efesios ahí, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. La idea de este clamor entonces es uno de reconocimiento de Dios como Padre, que conlleva afectos, conlleva pensamientos e intenciones de un hijo hacia su paternidad celestial. Y esto involucra un amor, involucra obediencia, involucra también una gratitud íntima hacia Él. Y este reconocimiento no hace acepción de personas, sino que el mismo Espíritu clama en arameo y griego. Ahora bien, cuando dice que el Espíritu clama esto, lo que se nos comunica es que el Espíritu lo hace dentro de nuestros corazones. Dicho de otra manera, Él está influenciándonos constantemente hacia un amor, una obediencia y una gratitud al Padre. Por supuesto, eso es siempre en base a la misma palabra desde el Evangelio en adelante. Por tanto, dice Pablo, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Recordemos que Pablo dice que el niño en la práctica no se diferencia de un esclavo. Entonces lo que dice aquí es que habiendo Dios enviado al Hijo y por la fe, habiendo recibido el Espíritu, eso ahora cambió. En la práctica de la religión ahora sí nos diferenciamos de un esclavo. Cabe destacar que los santos del Antiguo Testamento tenían el Espíritu, no es que no lo tuvieran, es importante establecer esto, pero hay una cierta formalidad en el nuevo pacto. Todavía no estaba ratificado el pacto en la sangre de Cristo. El nuevo pacto ahora sí está ratificado. Tampoco estaba derramado el Espíritu de manera plena, como el Espíritu del Hijo para todos, ¿ya? No estaba esa plenitud del Espíritu. Y por otro, tampoco estaba el goce de las primicias. Cuando pensamos en un santo del Antiguo Testamento, todavía estaba bajo sombras. No disfrutaban la claridad, la libertad y ese acceso filial universal que tenemos ahora. Lo tenían, sí, eran hijos y herederos, pero como niños bajo tutela. Ahora en Cristo somos hijos adultos, en la analogía que hace Pablo, con el espíritu del Hijo, el clamor filial y el disfrute de las primicias de la herencia. Y esto nos lleva al último punto. La realidad espiritual de esta plenitud se disfruta por el Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué significa esto? Significa que ya no estamos esclavizados a lo tangible, a lo temporal, a lo pedagógico, a estos rudimentos para acceder a las bendiciones espirituales de la salvación, sino que ahora teniendo el Espíritu tenemos acceso directo a la realidad espiritual. Y este acceso el Espíritu lo realiza por los medios de gracia que Dios nos dio para uso libre, que son la palabra, la oración, las ordenanzas. La palabra, entonces, decimos que antes estaba incompleta. Solo en promesas y figuras podemos ver al Salvador en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos la revelación completa en Cristo. Cuando abrimos la Escritura, el Padre mismo nos habla con la claridad de su Hijo revelado. Ya no son sombras, sino palabra eficaz que obra en nuestros corazones. La oración antes estaba limitada también. El acceso del cristiano del Antiguo Testamento, digámoslo así, aquellos que creían en el Salvador por venir, era con un acceso de lejos, por decirlo de alguna manera, y por mediaciones humanas también. Ahora, por Cristo y en el Espíritu, entramos directamente al trono de gracia, clamando Abba, Padre. Y no oramos como siervos, sino como hijos con plena confianza. Y por último, las ordenanzas. Antes los sacrificios, los ritos, antes eran sombras, apuntaban al Salvador de una forma difusa. Pero fíjense, las ordenanzas, ¿qué son ahora? No son
lo mismo de antes. Ahora son señales claras, señales simples de algo que ya se cumplió, algo claro que ya está en Cristo. El bautismo entonces proclama nuestra unión con Él en su muerte y resurrección, que ya ocurrió, no es una sombra, eso es la realidad. Y la cena, la Santa Cena, proclama su entrega, sino y su pacto cumplido en su sangre, pacto en el cual estamos ahora. Entonces, no hablamos de estas cosas como sombras poco claras, que son pedagógicas, son temporales, sino que hablamos de señales de cosas claras que el Señor ya reveló en Cristo. No son rudimentos que de cierta forma ofuscan o oscurecen un poco, sino que son confirmaciones que fortalecen nuestra fe como hijos sentados en la mesa del Padre. Y así el Espíritu Santo obra en nosotros por la palabra, la oración y las ordenanzas para que como hijos ahora nos apropiemos cada vez más de nuestra herencia, profundizando en comunión con Dios, disfrutando de mayor santidad, libertad y gozo en Cristo. Entonces, con la palabra, al escuchar a nuestro Padre, conocemos más claramente cuál es nuestra herencia y la recibimos en fe. Con la oración, al clamar Abba Padre, ejercemos el derecho de hijos, disfrutando la confianza y la cercanía de la herencia. Y con las ordenanzas, al participar en el bautismo y la Santa Cena, gustamos las primicias de la herencia futura, una muestra del banquete eterno. Pero ya nuevamente no estamos hablando de sombras, sino de la realidad. Que el Señor nos libre entonces del error de un espiritualismo inmediato, podríamos llamarle, que es afirmar que el acceso directo al Padre por el Espíritu significa que no necesitamos medios. Esto niega que Dios mismo quiso comunicarnos su gracia por la palabra, la oración y las ordenanzas. Entonces nadie puede decir, no necesito Biblia ni iglesia, el Espíritu me guía directamente. No, queridos hermanos. Hay movimientos hoy en día que pretenden hacer precisamente esto, donde tenemos el carismatismo extremo que pone las revelaciones, los sueños o una unción, entre comillas, personal por encima de la palabra y las ordenanzas. Tenemos a una espiritualidad también, por otro lado, individualista, que desprecia el culto congregacional, desprecia los medios ordinarios, confiando solo en la experiencia subjetiva, en sentimientos fuertes y todo aquello. Y también, por otro lado, seamos libres de un formalismo ritualista, que es afirmar que el acceso a la salvación depende de cumplir con ciertos medios externos, rituales, como si fueran todavía rudimentos que nos llevan a Cristo, que nuevamente nos decimos que ya están obsoletos. Este error niega entonces que los medios sirven solo en cuanto nos comunican directamente con Cristo por medio del Espíritu, ¿ya? Y la frase que no debemos entonces decir en nuestros corazones es: mientras yo cumpla con los sacramentos y las oraciones, ya estoy bien con Dios. No, queridos hermanos, si no hay sinceridad, si no hay una obra interna del Espíritu que opera en nuestros corazones, guiándonos a clamar nosotros mismos, Abba Padre, entonces no existe esa bendición. Y hoy en día tenemos el sacramentalismo de la Iglesia de Roma o del tradicionalismo que puede inclusive estar en las iglesias reformadas, que atribuye eficacia automática a los sacramentos, incluso aunque no haya una fe viva por detrás. Y por otra parte, una rutina evangélica, en donde podemos caer en usar la lectura, la oración o la cena como actos vacíos, sin tener un involucramiento en el corazón con el Espíritu Santo, sino una sinceridad de corazón en ello, sino que lo hacemos por cumplir, lo que es un error. Ahora, con esto no estoy tratando de decir que si no lo hacemos con una pureza perfecta y sinceridad perfecta, no lo hagamos. No vamos a lograr esa pureza y esa perfección hasta la gloria. Pero el punto es, no debemos pretender que esa superficialidad nos va a llevar a algún lado, sino que algo con lo cual tenemos que luchar. Queridos hermanos, entonces que el Señor nos conceda sostener entonces y promover nuestra libertad de acceso a la herencia.
a esta salvación, disfrutar de las bendiciones salvadoras de manera directa y libre por los medios de gracia que Él nos dio, pero que en esencia es el Espíritu obrando a través de estos medios de gracia, Espíritu que habita en nosotros. Entonces no perdamos esta libertad de vista volviendo a los viejos rudimentos. Cuidémonos de crear o aceptar ritos humanos como si fueran nuevos medios de gracia, ya sea con palabras o con hechos, esperando bendición por practicarlos meramente. No confiemos en nuestras formas externas como si tuvieran poder automático para traer bendición, porque eso sería nuevamente volver al ritualismo sin el Espíritu. Pero tampoco confiemos en un Abba Padre que esté desligado de las Escrituras, como si el Espíritu hablara fuera de la palabra, porque eso sería negar que ya tenemos la revelación de Cristo completa y suficiente en la palabra. Con esto nos referimos a las supuestas nuevas revelaciones directas de Dios, escuchar la voz audible de Dios. En algunos lados se enseña, ya sean sueños, profecías modernas o voces interiores que pretenden tener la misma autoridad que la palabra para la vida del creyente. La palabra nos enseña que el Espíritu no habla de sí mismo, sino que glorifica a Cristo y nos recuerda lo que Él ya dijo. El Evangelio nos asegura que la revelación fue completada en Cristo y su testimonio apostólico. Dios, habiendo hablado muchas veces, dice, y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días, los últimos días después de la resurrección de Cristo, nos ha hablado por el Hijo. Pablo mismo advierte que no pasemos de lo que está escrito. Y que si alguien anuncia otro evangelio, aunque fuera un ángel, sea anatema. Entonces, pasamos a partir de esto a la conclusión. Hemos visto tres cosas hoy día. Cristo nos libró en primer lugar de las sombras, de estos rudimentos, ya no dependemos de ellos. Antes la fe estaba velada por rudimentos externos, temporales, que eran pedagógicos, ya no. Ahora tenemos la realidad, el Salvador mismo, no sus figuras. Por eso honramos las sombras como testimonio, honramos la sombra como un contraste, pero confesamos que solo Cristo es suficiente. Segundo, Cristo nos da un acceso libre. No estamos sujetos a tutores ni a culturas particulares, sino al Evangelio revelado en su plenitud. Por eso el acceso a la herencia es directo, es universal y libre de tropiezos externos. El cristianismo no es exclusivista, pero tampoco es relativista. Es claro, es simple y accesible en Cristo. Y por último, Cristo nos dio su Espíritu. El Espíritu clama en nosotros, Abba Pater, confirmando que somos hijos y herederos. Él obra por la palabra, la oración y las ordenanzas para que nos apropiemos más y más de nuestra herencia. Y así vivimos en santidad, vivimos en libertad, vivimos en gozo como hijos que disfrutan hoy las primicias de la herencia eterna. Hermanos, nuestra identidad cristiana no es la de un pueblo reemplazado, ni la de un pueblo estancado en rudimentos tampoco, sino el que la de un pueblo maduro en Cristo, que tuvo una etapa de desarrollo antes, pero ahora entra en la madurez, con acceso libre al Padre y con un Espíritu en nuestros corazones, haciéndonos herederos de toda su plenitud. Que el Señor confirme esta enseñanza.